también vale la pena hablar, Mauricio, del caso de Porfirio Muñoz Ledo, porque Porfirio ha sido uno de los grandes traidores de la 4T. Desde hace un año, a menos que sorprende, acuérdate que quería ser dirigente nacional de Morena, ¿no? Bueno, ahorita regreso. Ahorita regreso, Mauricio, mientras habla de Porfirio. Sí, bueno, pues vamos a hablar de Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, lo sabemos muy bien, se radicalizó cuando sale de la presidencia, de la diputación. Él quería repetir como diputado, él quería ser una vez más legislador, sin embargo, esto no sucedió, no se dio. Y entonces ahí es donde se empieza ya a radicalizar en contra del movimiento. Una situación muy lamentable, sobre todo para quienes todavía tenían confianza en la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo, pero la verdad es que sí sacó el cobre, empezó a criticar agriamente al presidente, al movimiento en el que él participó y que lo llevó a ser diputado federal. Y de ahí fue incrementando también esta postura antiobradorista, ¿no? Este reclamo, porque pues la verdad es que no le tocó ser reelegido como diputado y también fue, yo creo, con el tiempo se dio fue una buena decisión. De ahí posteriormente se suma ya también o se acerca en esta estrategia que se ha dado también por algunos grupos morenistas, como el caso de Ricardo Monreal, se acerca a Movimiento Ciudadano, va a los eventos ya políticos de Movimiento Ciudadano, incluso empezó a trascender que Movimiento Ciudadano le iba a dar ya espacios, incluso eventualmente es lo que él estaba buscando, otra plurinominal para regresar nuevamente a ser diputado o alguna oportunidad política. Finalmente lo que quería Porfirio Muñoz Ledo era un hueso. Sin embargo, pues bueno, hasta ahí. Y luego, pues de lo que nos enteramos hace pues, un par de días en el transcurso de esta semana, dado a conocer por el propio Porfirio Muñoz Ledo, es que había sido propuesto o le proponían que él fuera a ser embajador en Cuba. Y entonces, tan pronto él da a conocer esta información, empieza ya a hablar maravillas una vez más de la Cuarta Transformación. La verdad es que ni siquiera cuidan las formas. Yo creo que también a estas alturas Porfirio ya debe de decir, pues ya estoy grande, ya no tengo mayor aspiración, la verdad es que ya no me interesa lo que piense la gente, a la fregada, que piensen y que se den cuenta que nada más me interesa el hueso. Y entonces empieza él, ¿no? A hablar nuevamente maravillas de la Cuarta Transformación, del presidente, de las grandes decisiones, de todo lo que representa el movimiento en el que él pertenece, ya está feliz finalmente que ya tiene este hueso, que es lo que él está presumiendo. Entonces, pues sí, también se exhibe como finalmente lo que es. Sin embargo, hoy el presidente Obrador, pues se le preguntó al final, realmente ya al mero final de la mañanera, sobre este tema. La verdad, bueno, para mí no era un tema de la mañanera, pero finalmente se aclaró. Y se le preguntó sobre esta propuesta o sobre este anuncio que habría hecho el propio Porfirio Muñoz Ledo de ser embajador en Cuba. Y bueno, el presidente señaló que él no tenía información y que, pues no, la verdad es que esto sí sucedió así. Y si no se le reportó al presidente, entonces simple y sencillamente todavía falta mucho por recorrer. No es una propuesta ni en firme, ni mucho menos, ¿no? Y le pidió al presidente, señaló que le iba a decir a Marcelo Ebrard que informara sobre este tema. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué Porfirio Muñoz Ledo da a conocer esta información? Si es que, pues él lo dijo con toda seguridad, a mí me van a proponer para ser embajador de Cuba. Y sin embargo, también aquí ya lo que empieza, ¿no?, a manejarse, pues es el camino político, son las consecuencias políticas. Porque bueno, el primer señalado es Marcelo Ebrard. Oye, Marcelo Ebrard, ¿por qué anda hablando Porfirio Muñoz Ledo de una embajada? ¿Y qué pasó? Porque el presidente no lo sabe. ¿Te moviste por la libre? ¿Qué fue lo que sucedió? Digo, ese sería lo más natural. Sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo también reveló otro nombre. Y aquí también a ver qué es lo que dice el involucrado, porque lo que dice Porfirio es que a él se le comunicó esto por parte del secretario de Gobernación, que fue Adán Augusto el que le dijo a él, oye Porfirio, te vamos a proponer para ser embajador de Cuba. Entonces, no fue una situación o no fue algo que se amarró directamente Marcelo Ebrard, sino habría sido algo también que estaba amarrando, buscando
No lo sé, digo, el propio Adán Augusto. Digo, a reserva de confiar en la palabra de Porfirio, pues él dice que quien le hizo la oferta fue justamente Adán Augusto López Hernández. Ahora, la pregunta es, ¿con qué autoridad? Si dándole el beneficio de la duda, Adán Augusto hace esta propuesta, porque obviamente la autoridad del presidente no la tenía. Lo acordó con Marcelo Ebrard, se fue él por la libre, dijo vamos a hacer la propuesta y luego le digo al presidente, mira, ya se lo propuse, a ver qué opinas. Esa parte es la que ya no sabemos, ¿no? Insisto, y esta también hay que entenderlo. Esto creyendo lo que dice Porfirio, que bueno, si está sobrio tiene más posibilidades de creerlo que si no. Pero bueno, aún así yo creo que pues en este caso, finalmente que estamos hablando de nombramientos del gobierno federal, sí se tiene que hacer, cuando menos yo creo que una aclaración. Si es cierto, decir, bueno, sí, fue el secretario de Gobernación. Si no fue cierto, entonces decir, no, pues está loco Porfirio. Yo no le dije nada, ¿no? Bueno, ya le preguntaron a López Obrador, Mauricio, y él, la verdad Sí, es no, que Obrador lo desmintió, sí, sí, ya lo expliqué. Sin embargo, Porfirio dice que a él no se lo comunicó Obrador, que se lo comunicó a Adán Augusto. No fue Marcelo Ebrard, fue Adán. Entonces, aquí, pues sí, la pregunta es, pues si Adán efectivamente se lo dijo o no. O sea, mira, vamos a eso escuchar es lo lo que dijo López que... Obrador. ¿Ya lo pasaste, no? Vamos a escuchar. Sí, no, porque no puedo poner, pero vamos a aprovechar para escuchar lo que dijo el presidente. Hay un rumor de el embajador, de que Porfirio Muñoz va a ser embajador en Cuba. Si nos puede confirmar o no nos puede... No tengo información sobre eso. Marcelo Ebrard va seguramente a informar. Okay. Ya fin de semana. Y ahí cortó Mauricio, ¿no? Y ahí, por cierto, estaba Mauricio al lado a Adán Augusto López Hernández. Digo, nada más para ponerlo ahí, ¿no? Otra cosa, Nacho, es que como yo lo venía diciendo, finalmente Porfirio se alió en estas últimas semanas a Movimiento Ciudadano. Sí. Entonces, eventualmente también sea una estrategia del propio Porfirio para generar conflicto al interior del gabinete. Por eso te digo, es importante que sin mayor sobresalto, cuando menos se aclare y se diga, no, pues no es cierto, aquí nadie le dijo a Porfirio que él iba a ser embajador, él se lo sacó de la manga, ¿no? Porque sí se puede prestar a malas interpretaciones y Porfirio va a presionar, así como lo hizo para conseguir un nombramiento que ya confirmó el presidente, no lo tiene, va a seguir insistiendo en su hueso, ¿no? O sea, él quiere algo, él quiere un hueso. Fíjate que de lo que me enteré, pues que Porfirio era cuando no fue, ¿te acuerdas que era plurinominal? Y bueno, al final lo dejaron fuera de la reelección. Y entonces él ya en la nueva legislatura, como era presidente de la mesa directiva, sí controlaba una de esos institutos ahí que hay un montón en la Cámara de Diputados, un montón. Entonces él lo controlaba y finalmente este instituto lo controlaba porque el presidente de la mesa directiva lo controlaba. Entonces cuando la primera vez que quedó con Adán Augusto, sí negoció con Adán que Porfirio todavía fuera el director de un institutito por ahí, ¿no? De la Cámara de Diputados, a pesar de que no fuera realmente, no debería de ser. Pero eso sí se lo dio a Adán. Pero eso estoy hablando desde hace un buen rato. Adán apenas acaba de llegar. Pero una embajada tan importante como la de México en Cuba, yo no sé, Mauricio, la verdad es que no tiene razón de ser. No son como las embajadas que le están dando los exgobernadores priistas porque le están dando votos. ¿Para qué le das una embajada a Porfirio en Cuba, no? O sea, ¿qué te va a apoyar? ¿Qué para sacar la reforma energética? Pues, ¿quién? ¿Qué votos tiene Porfirio, no? ¿Qué representa él en ese sentido? Bueno, si el chiste es pues sacarlo pues muy lejos, pues mándalo a Fiji, a uno de esas, Sri Lanka, ¿no? A Togo, por a uno de esos lados, al Congo. Si el chiste es mandarlo más lejos, ¿no? Del país, porque Cuba no está lejos de México, ¿no? Entonces, sí, aquí creo que hay un manejo muy extraño de uno de los más grandes traidores de México, de la 4T, Porfirio. Sí, entonces te digo, hay que ver los diferentes escenarios. Ya él ya dio su versión, ya el presidente dio su versión, ¿no? Entonces, pues yo veo muy difícil que ya tras lo que dijo el presidente le vayan a aceptar.
cualquier propuesta, así que yo creo que ya está descartado, así que va a regresar el viejo Porfirio o el Porfirio de estas últimas semanas en contra de la Cuarta Transformación, otra vez a quejarse de lo que hace el movimiento del presidente. Bueno, Mauricio, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, den like, Mauricio. Y fíjate que ya con Omicron, que está siendo muy intenso, pero también muchos coinciden que es el final de la pandemia, que bueno, hasta la Organización Mundial de la Salud señala que hasta la mitad de la población mundial se va a infectar del Omicron. Y bueno, junto con las vacunas y con todas las infecciones, ahora sí va a llegar una enfermedad, una inmunidad de rebaño. El CEO de Pfizer señala que ya en primavera todo va a regresar a la normalidad. España señala que ya no van a hacer pruebas masivas, que ya también van a tomarlo como enfermedad endémica. Reino Unido ya quitó todas las restricciones, todas que tenía. Ya pasaporte, vacunas, ya no necesitan nada. Entonces, ¿sabes quién aquí en México ha empezado a derrumbarse? La verdad es que ya empezó a haber un desmoronamiento, la famosa dentista experta en COVID, ¿no? Que ya la mencionamos la vez pasada como pues ha enfurecido, pero lo interesante de lo que está pasando es que es probable que la dentista experta en COVID haya cometido un delito, Mauricio. Porque ella siendo dentista, porque es dentista, atendió a pacientes enfermos del COVID y los recetó, y bueno, muchos de ellos supongo que fallecieron. Y entonces, hablando de delitos, este es un delito grave, ¿no? Fíjate que esta es esto es lo que ha dicho recientemente la dentista experta en COVID, ¿no? Parece que hemos vuelto a la persecución del siglo y la Inquisición. Estas acusaciones son falsas, o sea, de que ella haya hecho negocios con pacientes del COVID. Nadie me contrata y jamás he atendido a un paciente alguno para tratar COVID-19. Lo conmina que proporcione alguna evidencia de lo que dice. Pero lo cierto es que hay un montón de evidencias. En 20 de diciembre de 2020, ¿qué es lo que decía? Llevamos meses atendiendo pacientes limitadamente por WhatsApp. La plataforma COVID-19 de Salvemos.org, que es su propia fundación, para la vigilancia, acompañamiento y atención médica temprana a distancia de pacientes con COVID, comenzará a operar gratuitamente al público el 1 de enero del 2021. Y no solo eso, Mauricio, también ella misma, en una entrevista que tuvo con Hernán Gómez Bruera, también lo dijo muy claramente que ella, pues sí estaba atendiendo a pacientes del COVID, a pesar de que pues era pues una dentista. No era ni siquiera médico internista, que sería, pues, o infectólogo, que serían las especialidades. Vamos a escucharlo. Este año de COVID que pasó. Sí, claro. Lo que yo he hecho, Hernán, es atender muchos pacientes por vía remota. Formé... Muchos pacientes por vía remota, señalaba. Y esto, repito, es una dentista. O sea, tiene especialidades y todos, pero en el campo de la odontología, de la periodontología. Ve virus, pero de la boca, ¿no? Bacterias de la boca. O sea, y completa absolutamente. Es como si un oftalmólogo, que también puede ser cirujano oftalmólogo, pues, no sé, Mauricio, te viera en la panza, ¿no? O sea, no es la especialidad correcta. Y bueno, lo cierto es que esto sí podría ser, hablando de delitos, un grave delito. Sí, el tema es que ya se le está acabando el negocio, ya en su desesperación, ya, pues ella se da cuenta cómo ya las cosas ya no son como arrancó la pandemia. Incluso también está circulando un tuit de ella cuando a finales del mes pasado, en mes de diciembre, cuando empieza a ya circular Omicron en otras partes del mundo, ella empieza a querer sembrar alarma, ¿no? Empieza a decir y escribir que se van a llenar las funerarias, que se va a saturar todo el sistema hospitalario, que se viene el apocalipsis, ahora sí ya con esta ola y los grandes contagios, ¿no? O sea, tratando de sembrar este miedo y pues nada de eso está sucediendo. Afortunadamente nada de eso está sucediendo. Entonces, ya también, ya lo que ella dice, lo que ella escribe, pues ya nada de esto se está reflejando en la realidad. Y ahora, pues bueno, pues tiene pues esto, ¿no? Que es un problema de que realmente ella se puede meter porque hay todo un escándalo que están
creando y fabricando de que una investigación en contra de Gatell, que la fiscalía le dice a la corte que tiene que investigarlo. No, dice la corte que la fiscalía, bueno, tiene que sustentar una investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, la fiscalía recibe la denuncia y dijo, bueno, es que esto no tiene, no es ningún delito por la omisión, porque de eso es lo que se le quiere acusar a Gatell. Y entonces lo que dice la corte, no puedes responder esto, pues investiga y ya de lo que encuentres, pues ya, con eso lo terminas, ¿no? O sea, tampoco se le obliga a sancionar o a castigar o a hacerle algo a Gatell. O sea, no hay nada de eso. Es como lo que le dijeron en el INE, lo que le dijo el tribunal al gobierno de México, ¿no? Pues nada más justifica tu decisión. Eso es lo único que le dijeron a la fiscalía. Justifica tu decisión. Eso es lo que tienes que hacer ante la denuncia de Gatell. Pero esto contrasta justamente con lo de la dentista, porque la dentista sí cometió una ilegalidad, sí cometió algo, porque cualquiera de las personas que ella atendió, ahora con la información la puede denunciar. Claro. Por andar usurpando esta función de médico que no le correspondía a ella porque no es una médica, o sea, no es su facultad atender pacientes de esta enfermedad. No. Entonces, pues que ponga changuito si no le aparezca a uno de sus pacientes, ¿no? Porque pues sí se va a meter, ella sí se puede meter en un verdadero problema. Y ahí están todas las pruebas, justamente sí, como puede pedir su licencia médica, Mauricio, ¿no? O sea, porque al final, pues dentista atendiendo cosas que deberían atender, repito, ahí la especialidad es internista o infectólogo, ¿no? Médicos generales también incluso, pero, o sea, caray, está recetando cosas, ¿no? Digo, la verdad es que sí, ya se empieza a derrumbar la dentista experta en COVID. La veo muy desesperada. Porque también, obviamente, nosotros aquí lo expusimos, fuimos los primeros que lo expusimos, finalmente cómo está financiada por farmacéuticas y empresas de comida chatarra.